Descarga de responsabilidad de este fic no me pertenece. Créditos a tus respectivos creadores. Louise invoca al rey de los héroes. Colocar una piedra de viento, y las delgadas alas verdes del costado parecían insuficientes para el timón. Pero cuando una serie de escalones emergieron del costado de la nave, siguió a Gilgamesh sin decir palabra. Louise notaba que la nave era pequeña por fuera, pero desde arriba, veía con claridad lo poco práctico de su diseño. La cubierta, o puente, apenas tenía el tamaño de una mesa grande. Un trono ornamentado de oro y rojo ocupaba un espacio considerable. Además, no había barandilla. Suponiendo que esta aeronave pudiera volar, Louise estaría atrapada muy cerca de alguien que podría matarla por capricho, con el peligro de caer por la borda con la más mínima turbulencia. No me digas que tienes miedo a las alturas, se burló Gilgamesh mientras se sentaba en su trono. Louise tragó saliva audiblemente. No, Su Majestad. Simplemente me quedé atónita con su barco. Nunca había visto nada igual. Y nunca verás un vehículo igual en tu vida, dijo Gilgamesh. Louise se habría sentido tentada a decir que parecía orgulloso, pero como siempre, todo lo que decía era un hecho. Evita gritar, añadió el hombre. Louise estaba a punto de preguntar por qué, pero se le encogió el corazón al ver la nave elevarse por los aires. Las pequeñas alas se desplegaron a lo largo de radios metálicos dorados, lo que le permitió reconocer su estética de mariposa. Con la aeronave en movimiento, Louise reconoció que su peculiar diseño, aunque poco práctico para uso comercial, le otorgaba una velocidad sin igual. Además, a pesar de la velocidad de su ascenso casi vertical, Louise no se sintió mareada ni inestable, simplemente sorprendida por la vista. Increíble, dijo sin aliento. Así es, asintió Gilgamesh con indiferencia. La aeronave se detuvo en lo alto de la academia. Desde su posición estratégica, podían ver todo el entorno. Los muros pentagonales de la academia. Los establos y el rancho justo afuera. La mansión del conde Mota al final del camino. Y, por supuesto, la capital, Tristán. Incluso a la distancia, Louise aún podía distinguir las torres del castillo real. Gilgamesh se levantó de su trono para reunirse con Louise al final del diminuto puente de mando. Como sospechaba, este mundo ya no es el jardín que una vez tuve. Louise se giró hacia Gilgamesh, quien tenía una expresión casi triste. ¿Sucede algo, Majestad? Preguntó. Habían pasado menos de 10 minutos desde que había invocado a Gilgamesh, pero sentía que él no era de los que se dejaban ver fácilmente. Igual que ella. Estar equivocado implicaría que no tengo el control total de la situación. Louise hizo una mueca, pero Gilgamesh no parecía enojado. Al contrario, parecía que había respondido por reflejo, pues su atención se extendía sobre Tristán. Louise aprovechó la oportunidad para seguir su mirada, pero no vio nada más que el horizonte infinito. ¿Puedo preguntar por qué me llamaste específicamente? Se arriesgó a preguntar. Puedes, respondió el rey, sin apartar la vista del paisaje. Dime, mago, ¿qué sabes de los espíritus heroicos? Me temo que no entiendo bien a qué se refiere, Majestad, respondió Louise con vacilación. Conozco espíritus, como el espíritu del agua del lago Lactorian, pero no conozco ningún espíritu considerado heroico. ¿De verdad que no sabes nada? Louise detectó una amarga diversión en la voz del rey dorado. ¡Qué gracioso! Habla, muchacha. Te oigo mover los pies. Ya he reconocido tu ignorancia y te he dado permiso para hacerme preguntas. No me tientes a devolverte el favor. Louise se mordió el interior de la mejilla. Las palabras de Gilgamesh la exasperaban, pero no quería pelear con un autoproclamado rey con una magia que jamás había visto. Y estaba en su aeronave personal, muy, muy lejos de cualquiera que pudiera ayudarla si sufría un accidente. Disculpe mi ignorancia, Majestad, pero me preguntaba qué era un mago. ¿Qué? Por una vez, Gilgamesh pareció sorprendido. ¿Ustedes, mestizos, se llaman de otra manera? Sí, Majestad, respondió Louise. Somos magos. Por un momento, Gilgamesh guardó silencio. Louise notó que su postura era demasiado rígida para que se sintiera cómodo. Lentamente, Gilgamesh se giró para mirarla. Sus ojos ardían de intriga y de algo mucho más letal. Por tu propio bien, deberías decir la verdad, chucho, gruñó. Lo soy, le aseguró Louise. Sus ojos se encontraron con los de ella, buscando la verdad. Cautivada por su mirada, a pesar del miedo, Louise se sintió incapaz de apartarse. Finalmente, Gilgamesh asintió. Entonces no practicas hechicería. Una vez más, aunque lo formuló como una pregunta, lo pronunció como un hecho. No, Majestad, respondió Louise.
Todavía estaba conmocionada, pero sabía que Gilgamesh quería respuestas inmediatas. Practicamos la magia, que el fundador nos concedió hace 6000 años. ¡Qué concepto tan intrigante! Louise no supo qué decir, así que guardó silencio. Tras varios segundos, Gilgamesh volvió a hablar. Dime, niña. Si no eres maga y no tienes conocimiento de la guerra del Santo Grial ni de los espíritus heroicos, ¿cómo pudiste invocarme? No estoy del todo segura, Majestad, confesó Louise, haciendo una profunda reverencia. Estaba realizando mi ceremonia de invocación familiar para invocar a un espíritu familiar que me sirviera. Me temo que mi hechizo se descontroló, como siempre, y la sacó de sus tierras por error. Le pido mis más sinceras disculpas. Louise no oyó nada durante varios segundos, lo que la hizo preguntarse si Gilgamesh estaría debatiendo la mejor manera de matarla. Entonces, para su sorpresa, oyó unas risas tenues. Mantuvo la cabeza agacha, pero su rostro ardía de vergüenza al ver la creciente risa de Gilgamesh llenando el aire. La risa tenía un tono burlón, pero parecía más divertida que enfadada. Aún así, mantuvo la cabeza agacha, para no arriesgarse a que su ánimo cambiara. Tantos magos dedicaron sus vidas a alcanzar la raíz, y esta niña realiza un milagro sin saber lo que hace. Lo llama un error, nada menos. Se rió Gilgamesh. Chica, tu invocación fue rudimentaria e incompleta, pero has demostrado ser más prometedora que esos magos inútiles. Además, me has proporcionado mucha diversión. Chasqueó los dedos acorazados. Lo he decidido. Serás mi vasalla. Louise palideció. Sabía que sus siguientes palabras podrían ofender fácilmente a Gilgamesh, pero se sintió obligada a decirlas de todos modos. Me siento honrada, Majestad, dijo, cuidando cuidadosamente sus palabras y su tono. Pero me temo que ya he dedicado mi lealtad a la gobernante de esta tierra, la princesa Henrietta. Ante esto, la risa de Gilgamesh cesó abruptamente. Una vez más, Louise temió que su vida terminara en ese mismo instante. Sin embargo, con la cabeza gacha, alzó la mirada para encontrarse con Gilgamesh. Rosa lo miró fijamente, temerosa, pero firme. Tras un momento que duró demasiado para el gusto de Louise, Gilgamesh asintió. Si fueras residente de mi jardín, me disgustarías mucho, declaró. Las palabras fueron dichas con despreocupación, pero Louise palideció, sabiendo que podría matarla en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, como este no es mi dominio, perdonaré tu descaro esta vez. Es usted muy amable, Su Majestad. Louise finalmente se permitió respirar. El corazón le latía con fuerza y la cabeza le palpitaba. La intensidad que Gilgamesh podía producir superaba con creces cualquier cosa que hubiera sentido antes. Louise había pensado que la presencia de su madre podía ser abrumadora, pero cuando se encontró con el aura de Gilgamesh, sintió como una mano invisible que la apretaba por todos lados. ¿Quién era este hombre? De hecho, soy mucho más amable de lo que tu especie merece, asintió Gilgamesh. Ahora, ¿dónde puedo encontrar a esta princesa? En la capital, respondió Louise, señalándolo. El castillo es donde reside la familia real. Entonces ese es nuestro destino, declaró Gilgamesh. De inmediato, la nave comenzó a virar, rumbo a la capital. Pero los mensajeros del señor Colbert aún no han llegado al palacio. Louise se tapó la boca con una mano mientras Gilgamesh giraba lentamente la cabeza hacia ella. Disculpe, Majestad. Me pasé de la raya. Eso hiciste, reconoció Gilgamesh. No permitas que vuelva a suceder. Ahora, una mueca de desprecio se dibujó en el rostro de Gilgamesh. Veamos qué clase de figura te inspira lo suficiente como para rechazar a un rey como yo. Gilgamesh es un verdadero dolor de cabeza. La gente sigue pidiendo que Louise invoque a varias personas con poderes sobrehumanos. Escribí una historia para Godzilla, mostrando los problemas de un familiar demasiado grande e impráctico para caber en la historia. Y ahora aquí está Gilgamesh, mostrando lo que sucede cuando aparece un imbécil vestido de oro. Me llevó meses idear una trama donde no cometiera un homicidio masivo poco después de su invocación. Sí, podría haber invocado a Gil Niño, pero eso es una excusa. Agradezco sugerencias, y pronto compilaré una lista completa para publicarla en mi perfil y mostrar en qué estoy trabajando y qué he rechazado. Pero espero que el rey de los monstruos y el rey de los héroes muestren la dificultad de invocar a personas que no encajan bien en el universo. A menos que quieran ver una oleada de asesinatos, entonces invocaré a Darkseid o a alguien igual de aterrador. Un alto número de muertos genera muchas visualizaciones. Si a alguien le preocupa mi interpretación de Gilgamesh, no dude en decírmelo.
Fue un acto de equilibrio, ya que tuvo múltiples variantes, pero su versión de arquero es la que la mayoría conoce. Espero que el próximo capítulo tenga un buen desenlace para la confusa introducción parcial de este. Editar. Me apresuré a terminar este capítulo para este espacio de carga, y se notó. Gilgamesh es uno de los personajes más difíciles que he intentado escribir. Gracias a todos los que me enviaron críticas durante las primeras 24 horas de este capítulo. Las reseñas son buenas. Se agradecen las críticas. A veces, las sugerencias de las citas dan lugar a historias como estas. Recuerda, las